tardes, hermanos y amigos que estáis aquí. Pues hoy estamos en Juan capítulo 3. Si queréis abrir vuestras Biblias, sé que nuestro hermano ya ha leído este texto. Y hoy vamos a ver la primera conversación, ¿vale? De dos conversaciones. Mañana veremos el capítulo 4 de Juan, pero hoy estaremos en Juan capítulo 3. Y veremos una conversación de Jesús con un hombre religioso. Entonces, esta primera conversación va dirigida principalmente a todos aquellos que sois religiosos, todos aquellos que a lo mejor lleváis toda vuestra vida en la iglesia, habéis sido constantes en vuestra asistencia a cualquier iglesia en particular. Para todos aquellos que a lo mejor cuando os preguntan si sois buenas personas, rápidamente sacáis vuestro CV y apuntáis todos vuestros logros, ¿no? Soy un buen padre, soy una buena madre, soy un buen vecino, nunca he matado a nadie, nunca he robado un euro. Este sermón es para aquellos que a lo mejor han formado parte de pasos durante Semana Santa, han formado parte de un grupo evangélico durante su juventud. Entonces, si estás aquí hoy y te sientes como un buen religioso, sea católico, sea evangélico, este sermón es para ti. Quiero comenzar antes de la conversación, en Juan 2, versículos 23 al 25, porque creo que es importante entender este contexto. Dice el texto que Jesús está en Jerusalén en la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y ahora nos podemos parar allí y decir, ¡wow! ¡Qué gran avivamiento! ¿No? Un montón de personas se han convertido. Pero mirad lo que dice el siguiente versículo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús nos dice algo aquí. Él puede ver más allá de las apariencias. Él puede ver directamente tu corazón y saber si tu creencia es genuina o si tu creer es algo simplemente de apariencias, un creer religioso, un aparentar religioso. Pero lo que vemos aquí es que nadie puede engañar a Jesús. Nadie puede engañar a Jesús. Esto es como si hoy decido ser policía. Me compro un disfraz de policía, me compro un coche de policía, lo pinto, ¿no? Como si fuese un coche de policía, policía local, cortijos nuevos. Me compro una placa de policía y me pongo a dirigir el tráfico. Imaginaros, aquí, si tenéis un mercadillo por aquí, ¿eso me hace un policía? ¿Me conviertes en un policía? ¿Tengo el aspecto de policía? En absoluto. Incluso, si un policía de verdad me pregunta por los papeles, yo no sé qué pidieran a los policías de verdad, ¿no? Pero me pregunta por los papeles que me autorizan ser policía, aunque parezca un policía, aunque tenga el coche de un policía, aunque actúe como un policía, él va a decirme, mira, esto es un crimen, estás fingiendo ser algo que no eres. Juan 2 y 3 nos enseña que el parecer un cristiano, que el dar fe externa de ser cristiano, no significa ser en realidad un creyente de verdad. Y para ilustrar esto, Juan nos lleva a una conversación que Jesús tiene con un hombre que se llama Nicodemo. Lo podemos ver en el versículo 1. ¿Quién era Nicodemo? Como hemos leído, Nicodemo era el ejemplo perfecto de alguien que exteriormente cumplía con todos los requisitos de ser un creyente. Era un hombre de los fariseos, un grupo de personas celosas por la santidad de Israel, conocedores de la Biblia, del principio al fin, fieles a la sinagoga, que era como la iglesia para ellos, ¿no? Incluso su actitud hacia Jesús fue de bondad. Si alguien de su barrio hubiese sido preguntado si Nicodemo iba a entrar al reino de Dios, la respuesta hubiese sido ¿qué? Absolutamente. Principal de la sinagoga, creyente, entendedor de la Biblia, de una conducta intachable.
Pero como hemos leído al final del capítulo 2, Jesús conoce el interior del hombre. Jesús hace una especie de rayos X, ¿no?, del interior para demostrar a Nicodemo que su religiosidad externa no era suficiente. Su entendimiento de la Biblia no era suficiente. Sus obras no eran suficientes. Los rayos X que Jesús hace a Nicodemo en Juan 3 revelan que él realmente no había creído en mayúsculas y por ende no podía tener vida eterna. Lo bueno de Jesús es esto, que no solamente Jesús hace unos rayos X para diagnosticar nuestro interior, sino que además nos da la solución a nuestra insuficiente fe para así poder tener vida eterna. Jesús sí da las malas noticias, pero además te da las buenas noticias. Y esa es la belleza del Evangelio, de las buenas noticias. Sí, tu religiosidad no es suficiente. Tu mera fe en Dios de una manera ambigua no es suficiente. Tus intentos por obrar no son suficientes. Entonces, ¿qué debía ocurrir a Nicodemo para no solo ser exteriormente religioso, sino para que fuese salvado por Dios completamente y así entrar en el reino de Dios? ¿Y qué debe ocurrirte a ti, hombre o mujer religiosa, y a mí, para que no solamente seamos personas religiosas exteriormente, sino que seamos plenamente, completamente salvados por Dios y así entrar en el reino de Dios? Bueno, pues Juan 3 nos da 3 cosas que debían ocurrir o experimentar Nicodemo y que nosotros debemos también experimentar o nos deben ocurrir para poder entrar en el reino de Dios. Así que veamos las 3 cosas que nos da Jesús para poder ser salvados por Dios y así entrar en el reino de Dios. Número 1. La primera cosa de la que habla Jesús lo vemos desde el versículo 2 hasta el versículo número 12. En esta sección, Jesús habla constantemente, o utiliza esta palabra de nuevo nacimiento. Entonces, la primera cosa que Nicodemo debía experimentar era el nuevo nacimiento. Y es lo que tú y yo debemos experimentar para poder entrar en el cielo. Debemos experimentar el nuevo nacimiento. Es interesante que Nicodemo se acerca a Jesús de una manera cordial. Es que lo vemos allí. Jesús, eres un buen hombre, haces unas señales increíbles, pero bruscamente, lo podemos ver en el versículo 3, Jesús le responde no con un, bueno, pues gracias, qué majo eres, sino le dice, mira el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto de nacer de nuevo? Evidentemente, Nicodemo no entendía esta pregunta porque mirad qué absurda es la pregunta que le hace Nicodemo a Jesús sobre este nuevo nacimiento. Dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Qué tontería, ¿no? Eso es imposible. Y Jesús lo que hace posteriormente es hacer 3 aclaraciones sobre qué es el nuevo nacimiento, ¿vale? Porque es algo que necesitamos para poder ser salvos. Número 1, este nuevo nacimiento no es algo carnal, no es algo físico, no es entrar de vuelta al vientre de tu madre. Este es un nacimiento espiritual que solamente el Espíritu de Dios puede producir. Jesús dice, Nicodemo, ninguno de nosotros puede decidir tener este nacimiento espiritual de la misma manera que ninguno de nosotros decidimos que queríamos nacer. ¿Alguien aquí decidió, oye, quiero ser concebido y quiero nacer un día? ¿Alguien aquí hizo eso? No, fue una obra fuera de nuestro control. De la misma manera, este nacimiento espiritual es algo que nosotros no podemos producir.
Por eso Jesús dice, el viento sopla por donde quiere, va donde va. Es algo que nosotros no podemos controlar. Eso es algo que el Espíritu de Dios provoca y que no puede ser reproducido por la voluntad humana. Incluso al principio de Juan, Juan mismo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de, ¿qué? Dios. Entonces, este nuevo nacimiento no es algo físico, es algo que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer en una persona. Hemos escuchado el testimonio de Gabriel. Y este deseo, estas ganas de querer conocer a Dios, saber cómo adorarle, no es algo que nació de Gabriel, es algo que Dios hizo en él. Ese despertar, ese deseo de sexo, alcohol y lo que fuese, que fuesen repentinamente cambiados por un deseo por conocer a Dios y cómo adorarle, eso es el nuevo nacimiento. Es algo que Dios produció en él y es algo que Dios puede hacer en ti también. En segundo lugar, Jesús aclara que este nacimiento es algo que él mismo necesitaba. Lo dice allí, porque cuando Jesús dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, Nicodemo no se da por aludido, ¿no? Él dice, ¿cómo puede un hombre entrar al vientre de su madre? No dijo, ¿cómo puedo entrar yo al vientre de mi madre? Por eso Jesús le dice después, no te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, detrás de esa religiosidad, detrás de esa devoción, detrás de ese conocimiento sobre la Biblia, detrás de esas obras buenas, detrás de esa creencia vacía en Dios, hay un hombre que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento y por ende debe nacer de nuevo, porque de otra manera no puedes ver el reino de Dios. Su destino, como vamos a ver ahora, es la condenación eterna. Así que, en segundo lugar, este nuevo nacimiento, a pesar de que Nicodemo era religioso, era algo que él necesitaba. Y finalmente, este nuevo nacimiento era algo prometido en el Antiguo Testamento. Porque Jesús le dice, cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser esto? Jesús responde, ¿no eres tú maestro de la ley? Es decir, ¿no entiendes tú el Antiguo Testamento y no conoces estas cosas? Si él era un maestro del Antiguo Testamento, pero no habías entendido qué era el nuevo nacimiento, ¿cómo era posible? Y es que el Antiguo Testamento enseñaba este concepto de la necesidad de que alguien muerto espiritualmente debía de ser dado vida. Por ejemplo, esto lo encontramos en Ezequiel 37, donde el profeta Ezequiel, siglos antes de que Jesús llegase, es dada una visión de un valle lleno de huesos. Y el Señor le pregunta al profeta Ezequiel si esos huesos podían vivir. La respuesta del profeta es, Señor, tú sabes. Inmediatamente Dios le dice, profetiza que les daré aliento de vida para que vivan, y les daré cuerpo y los cubriré con carne. Y efectivamente, todo eso sucede en esta visión. Ezequiel comienza a predicar la palabra y Dios da a esos huesos vida una vez más a través de la predicación de la palabra. Y allí el Espíritu del Señor apunta a que vendría un día en que la casa de Israel recibiría este nuevo nacimiento. Esto es algo que Nicodemo, si era verdaderamente un maestro de la ley, debería haber entendido. Nicodemo era como esos huesos muertos del valle.
Él no tenía el aliento de vida que solo el Señor puede dar. Él no tenía cuerpo ni carne. Él en ese momento estaba escuchando la palabra de Dios predicada que traería este nuevo nacimiento. Pero ¿cómo no sabía esto Nicodemo? Bueno, un hombre tan religioso, tan conocido de la palabra. Pero sí, Nicodemo debía nacer de nuevo. Y lo mismo que Jesús dijo a Nicodemo, es lo mismo que el Espíritu Santo de Dios, a través de tu palabra, te dice hoy. Puedes tener una trayectoria religiosa impecable, puedes asistir fielmente a una iglesia, puedes tener un amplio conocimiento de las Escrituras, puedes tener una reputación intachable, pero si tú no has experimentado el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo de Dios produce en todos aquellos que creen en Él, no podrás ver el reino de Dios. Así que lo primero que debía ocurrir a Nicodemo y lo primero que nos debe ocurrir nosotros para poder entrar en el reino de Dios es experimentar este nuevo nacimiento. En segundo lugar, vemos a partir del versículo número 12 hasta el versículo número 18, que la segunda cosa que ocurriría después de este nuevo nacimiento era que Nicodemo debía de creer en Jesús. Ahora Jesús progresa, ¿no?, del nuevo nacimiento a lo que produce el nuevo nacimiento. Una vez has nacido de nuevo, lo que sigue es una verdadera y eficaz fe o creencia en Jesús. Una fe que salva, no una fe ambigua en Dios, sino una fe eficaz que solamente Dios te puede dar. Y Jesús argumenta en esa sección que Él ha dado testimonio de cosas terrenales y en cambio los fariseos no creyeron en su testimonio. Y si no han creído las cosas terrenales de las que Él hablaba, ¿cómo van a creer en las realidades espirituales que Él enseñaba? Y Jesús da 3 enseñanzas del Antiguo Testamento, 3 realidades espirituales que ellos no creían. La primera cosa que no creían ni Nicodemo ni los fariseos es que Jesús es el Mesías enviado del cielo. Él es el Hijo del Hombre prometido. Todo lo que Nicodemo había leído sobre el Mesías se cumplía en la persona que estaba delante de él. Y si él hubiese experimentado el nuevo nacimiento, esto sería evidente. Pero el hecho de que Nicodemo creyese en Dios y en el Antiguo Testamento, pero no creyese en las verdades celestiales de Jesús, demostraba que su fe, su creencia, no era eficaz. En segundo lugar, Jesús habla de un ejemplo del Antiguo Testamento encontrado en Números 21, que trajo vida a personas que estaban ante una certera y segura muerte. Jesús apunta a Nicodemo a una historia de Números 21, que es el relato del Antiguo Testamento que enseña que los israelitas en el desierto habían sido mordidos por una serpiente venenosa y eso tendría como consecuencia la muerte. Y Dios instruyó a Moisés que haga una serpiente de bronce y que levantase esa serpiente de bronce y cualquier persona que alzase su vista hacia esa serpiente sería salvado y sanado de una muerte segura. Bueno, pues esa historia en Números 21 realmente nos apunta ¿a quién? A Jesús. Ya que cualquier persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento, que está muerto en sus delitos y pecados, la única cosa que puede darles vida era Jesús. Pero era algo sobre Jesús, y es que de la misma manera que la serpiente de bronce fue levantada, Jesús un día sería levantado en una cruz. Y cualquier persona que levantase su mirada y mirase a esa cruz y creyese en Jesús, sería sanado de la muerte segura que el pecado trae. Esa fe que salva, es una fe en el Hijo del Hombre prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, vemos en número 1 que Jesús es el Mesías enviado del cielo, debes de creer en eso. Número 2, debes de creer que Jesús es aquel que
es levantado en la cruz para nuestra salvación, para nuestra sanación, para que podamos ser vivos, para que no tengamos que morir la muerte segura. Y número 3, Jesús provee salvación universal. Lo vemos en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esto no quiere decir que todos van a ser salvos. No habla de eso. Pensemos en con quién está hablando Jesús. Jesús está hablando con un fariseo, una persona celosa por la tradición judía y sospechosa de cualquier extranjero que viniese a Israel a traer otras ideas culturales, religiosas e ideológicas. Nicodemo piensa que Dios solo ama a los israelitas, ya que son su pueblo. Pero Jesús trae un concepto revolucionario para Nicodemo, pero ya prometido en el Antiguo Testamento, cuando Jehová dice a Abraham que en ti serán benditas, ¿quién? Todas las naciones. Lo que le enseña Jesús a Nicodemo es que cualquier persona de cualquier lengua, nación, etnia, podría recibir este nuevo nacimiento, podría recibir esta fe salvadora, podría recibir la vida eterna para no ser condenado eternamente. Y hoy el Espíritu Santo te lleva a analizar tu propio corazón. ¿Cómo sé yo si he nacido de nuevo por el Espíritu? Pues bueno, analiza tu fe. ¿Es tu fe una fe que descansa en tus obras, en tu religión, en tu experiencia en la iglesia, en tu trayectoria en una iglesia? ¿O es tu fe una fe anclada en que Jesús es todo lo que el Antiguo Testamento promete? El único que puede salvarte de tu muerte eterna, el único que murió y puede interceder por ti para salvación. Si tu fe no está anclada en esta realidad sobre Jesús, hoy te digo lo que Jesús dijo a Nicodemo. No te sorprendas, debes nacer de nuevo. Y finalmente, Jesús da una última imagen. La primera imagen que dio fue esta de un nuevo nacimiento, ¿no? Es una imagen que nos enseña una verdad sobre la salvación, y esta última imagen que nos da es de luz. Lo último que debía hacer Nicodemo debía venir a la luz. Entonces Nicodemo debía experimentar el nuevo nacimiento, número 1. Nicodemo debía de creer en Jesús, y número 3, Nicodemo debía venir a la luz. Entonces Jesús utiliza esta metáfora de la luz y las tinieblas para explicar por qué la gente cree y por qué la gente no cree. Y están destinados a la condenación. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que la luz vino al mundo. Y ahora, ¿quién es esta luz? ¿Quién es? Jesús, ¿no? Pero aún así, dice Jesús, los hombres prefirieron ¿qué? Las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Estos hombres aborrecen la luz porque la luz expone su pecado y demanda que se arrepientan de su pecado. Sí, pueden ser religiosos exteriormente, pueden comportarse como buenos cristianos, pueden incluso decir que creen la Biblia, pero a la hora de la verdad, cuando la luz del Evangelio se acerca a ellos y expone su pecado, ¿qué hacen? Huyen de la luz. Todos hemos sido, a lo mejor, testigos de esto. Personas que dicen creer el Evangelio, dicen creer las Escrituras, dicen ser parte de una iglesia, pero en cuanto la luz del Evangelio ilumina el pecado en su vida, huyen, se apartan. Dice Jesús, aman las tinieblas más que la luz. Realmente no han creído. Demuestra que no han creído tal y como Jesús enseña. Sí, a lo mejor eran los que habían creído, ¿no? En el capítulo 2, gente que decían creer al ver las maravillas, pero a Jesús no los van a engañar. En cambio, los que han experimentado el nuevo nacimiento, los que han creído en Jesús como Mesías, cuando la luz del Evangelio se acerca, ellos se exponen confiadamente porque saben que sus obras son hechas en Dios. No temen ser expuestos, no temen la luz.
aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, que han creído, vienen a la luz, no temen la luz, no temen la confesión de pecados, no temen ser vulnerables, no temen arrepentirse y creer en Jesús día tras otro, no temen la luz. Entonces, Nicodemo, ¿amas la luz que es Jesús? ¿Amas el Evangelio que ilumina tu corazón y tus obras? ¿O amas las tinieblas? Amigo que estás escuchando mi voz, si has nacido de nuevo, si tu creencia en Jesús es auténtica porque está basada en la persona y obra de Cristo, tú te acercas a la luz sin miedo de ser expuesto, sin temor de ser condenado. Si cada vez que tus obras son expuestas, tú huyes justificándote, no basando tu justicia en Cristo, demuestras que no has creído. Las obras, y principalmente la obra de acercarte o rechazar la luz, demuestran si has nacido de nuevo, si has creído tal y como Jesús explicó a Nicodemo. Así que, amigo religioso, mi pregunta hoy no es si vas a alguna iglesia, si conoces la Biblia, si has sido bautizado en esta iglesia o en otra iglesia, si eres buena persona o si eres de una familia evangélica tal o cual. Mi pregunta hoy es esta: ¿has nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, hay una fe genuina en la persona y obra de Cristo que demuestra tal nacimiento. Y hay obras hechas en Dios de arrepentimiento y fe que demuestran que amas la luz y te acercas a la luz. Te animo ahora a hacer introspección y hacerte la pregunta: ¿verdaderamente he nacido de nuevo? ¿O soy simplemente una persona que tiene el disfraz de cristiano, tiene el conocimiento de un cristiano, va a la iglesia como un buen cristiano, pero que nunca ha experimentado el nuevo nacimiento? Pasemos un tiempo en reflexión y meditación sobre esto. Oremos.